Hace muchos años, en un pequeño pueblo de montaña en los Andes peruanos, se contaba una extraña leyenda sobre el número 10. Según la historia, el número 10 tenía un poder sobrenatural que podía cambiar el destino de aquellos que lo invocaran de la manera correcta. La historia comenzaba con un hombre llamado Manuel, un habitante del pueblo que llevaba una vida tranquila como granjero. Un día, mientras caminaba por el bosque, tropezó con una extraña roca que tenía grabado el número 10. Intrigado por el hallazgo, decidió llevar la roca de regreso a su casa. Esa misma noche, Manuel escuchó el viento susurrar secretos en su ventana. Las voces hablaban de los poderes del número 10 y de cómo podía cumplir deseos imposibles. Emocionado, Manuel decidió probar suerte y se dispuso a invocar al número 10. Siguiendo las instrucciones que había escuchado en el viento, Manuel colocó la roca con el número 10 en el centro de su mesa. Luego, prendió 10 velas alrededor de la roca y pronunció 10 veces el deseo que más anhelaba: la prosperidad para su familia. Al principio, nada sucedió. Manuel estaba desilusionado y pensó que la historia del número 10 era solo un cuento. Pero cuando regresó al bosque al día siguiente, encontró su campo rebosante de cosechas. Sus animales estaban más saludables que nunca y su familia vivía sin preocupaciones económicas. El pueblo entero se sorprendió y quiso conocer el secreto detrás de la fortuna de Manuel. Él compartió la historia del número 10 y cómo lo había invocado. Muchos se sintieron atraídos por la idea de cambiar sus vidas y comenzaron a utilizar el número 10 para sus propios deseos. Sin embargo, el poder del número 10 no era gratuito. A medida que más personas lo invocaban, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en el pueblo. Los cultivos se marchitaban, las fuentes de agua se secaban y la tierra se volvía estéril. La prosperidad de unos parecía estar vinculada a la desgracia de otros. El pueblo se sumió en una crisis y la desconfianza y el resentimiento se apoderaron de la comunidad. Manuel, que había sido el primero en utilizar el número 10, se convirtió en el blanco de la ira de sus vecinos. Desesperado por poner fin a la maldición que él mismo había desatado, Manuel regresó al bosque y buscó la roca con el número 10. Al encontrarla, la arrojó al río, esperando que eso liberara al pueblo de su influencia maligna. Sin embargo, el número 10 era implacable. A medida que la roca desaparecía en las aguas del río, el pueblo entero comenzó a temblar. Los edificios se derrumbaron y la tierra tembló violentamente. Era como si el número 10 se hubiera enfurecido por haber sido desafiado. Finalmente, el pueblo quedó en ruinas y Manuel murió en el desastre que él mismo había provocado al tratar de deshacer el hechizo del número 10. La leyenda perduró como una advertencia de que el poder de los deseos no debe ser tomado a la ligera y que a veces el precio de cambiar el destino puede ser más alto de lo que uno está dispuesto a pagar.